esta página web, fíjese como dice, ¿qué dice arriba? Gobierno de Canadá, ¿no la que sí? Gobierno de Canadá. Y el gobierno de Canadá en su página tiene información aquí. Entonces, yo le quiero enseñar esto porque para que usted vea que lo que estamos trabajando en nuestros libros sobre, sobre la interpretación visual de imágenes, la interpretación de imágenes aéreas, no una cosa exclusiva de un libro, sino que es algo útil a nivel mundial. Y lo que es lo que es, no, no es algo no lo voy a utilizar. Sí se va a utilizar y sí es algo eh, útil e importante. Mira aquí otro. Este es la universidad, creo que está en Estados Unidos, Humboldt State University. Humboldt, vamos a buscarla. ¿Lo ves? Entonces, esa universidad está, ¿dónde es eso? California, Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos allí también tienen un material muy parecido al que nosotros estamos trabajando. Es decir, mira el mismo, la forma, el tono, el color, el tamaño, la textura, la asociación, ¿no? El lugar, el patrón, la sombra. ¿Sabes? Entonces, ahí creo que usted como estudiante debe convencerse de que el material que estamos trabajando, lo que queremos aprender, es de alto nivel y que usted tiene que poner mucho, mucho interés. Ahora, introducción a la interpretación de fotos aéreas. ¿Qué información podemos encontrar en una foto aérea? Diferente a los mapas, los objetos en una foto aérea no están generalizados ni aparecen con simbología. Cuando usted abre una foto aérea, vamos a poner Google Earth, una foto aérea y te dice, ahí no hay simbología, tú lo que estás viendo es lo que vería cualquier persona si estuviera en un avión. Cuando usted se acerca, usted ve, vamos a suponer por acá, yo me acerco aquí, usted ve, y eso, ahí no hay simbología, ahí lo que hay, bueno, ahí había nubes, no sé qué, usted se acerca, bueno, ahí vemos cuerpo de agua, usted ve, pero ahí no hay una simbología que nos diga que eso es agua, sino que nosotros lo inferimos por su color, por su forma. Nadie nos está diciendo que es una isla, no hay un símbolo, bueno, hay un texto que lo dice ahí, pero nosotros vemos que esto es agua, eso es tierra, entonces, bueno, pues una isla. Entonces, eso es lo que se refiere aquí. Dice que a diferencia de los mapas que tienen simbología, los elementos están generalizados, están, ¿no?, puestos para que tú lo entiendas, los objetos, las entidades en la fotografía aérea no están ni generalizadas ni con simbología. La foto aérea almacenan, muestran los elementos visibles sobre la superficie terrestre con una perspectiva en planta, es decir, desde arriba, ¿no? Una perspectiva encima de su cabeza. Aunque los objetos sean visibles, a veces no es fácil identificarlo. Por eso usted ve que acá yo me acerqué. Si usted lo está viendo de aquí, eso, a esa distancia, usted no va a saber que es una isla, no, usted tiene que acercarse. No es tan fácil identificar, mire, eso no se veía. No es tan fácil identificar los objetos. Usted tiene que tener cierta experiencia para poder leer todo esto. Entonces, digo, como a pesar de que los objetos están visibles, estos no son siempre fáciles de identificar. El proceso que estudia, ¿ve? Estudia y, analiza, ¿no?, la información requerida, el proceso de estudiar, ¿no?, y almacenar la información requerida para identificar varios fenómenos, ¿no?, culturales y naturales, se llama fotointerpretación. El proceso de estudiar, de colectar información que se requiere para identificar varios
fenómenos, objetos culturales y naturales, a eso se le llama, a ese proceso se le llama fotointerpretación. Con una cuidadosa interpretación, las fotos aéreas son una excelente fuente, ¿no?, de información espacial, de datos espaciales, para estudiar los entornos sobre la superficie terrestre. Con una cuidadosa, refinada interpretación, entonces las fotos son una fuente excelente de información para entender lo que está pasando en la superficie y los ambientes de la superficie terrestre. Ahora bien, para hacer esta interpretación debemos tomar en cuenta, o tomamos en cuenta, algunos factores para evaluar, ¿no?, a evaluar para identificar los objetos, los fenómenos, las entidades. La forma de un objeto en una fotografía aérea nos ayuda a identificar el objeto, no la forma del objeto. Las formas regulares, uniformes, regularmente indican, ¿no?, objetos hechos por el hombre, la actividad humana. Aquí vemos un lago, ¿no? Vemos aquí patrones, ¿no?, con esta forma, y vemos aquí que hay un lago, ¿no?, con una forma de U. ¿Lo vemos ahí? Otro por acá, con forma de U. Y ahí vemos los patrones. Parecido a la forma, esos arreglos espaciales de objetos, por ejemplo, los sembradíos, el pasto, también son información útil. Esa información de los patrones que tienen los objetos en naturaleza también son útiles para identificar objetos y también su uso. ¿En qué caso? Bueno, si vemos patrones de unos árboles posicionados de una manera particular, bueno, podemos saber qué tipo de cultivo es. Entonces, ya vemos qué uso se le está dando a esto. Igual que una residencial, ya tú sabes, puedes ver en qué posición está el frente de la casa, puedes ver las calles, cuál es la calle principal, todo esto. Entonces aquí vemos, en esta foto, vemos un área que es una plantación, ¿no? Una plantación. Aquí esto otra plantación, pero está natural, esta fue plantada por el ser humano, y aquí vemos un suelo descubierto, que no tiene nada de árbol, está el suelo abierto, no suelo descubierto, suelo pelado. Ahí vemos natural, vemos desarreglado, ¿no?, despeinado, pero aquí vemos que hay, se puede ver que lo sembraron, una plantación. Vemos aquí el fenómeno de la sombra, ¿no? Vemos la sombra. Entonces, de nuevo, tenemos la forma, patrones, ¿no? Patrones. Vemos el tamaño, una medida de los objetos sobre la superficie, del área de la superficie, ¿no? Entonces, vemos aquí una autopista, y podemos diferenciar y podemos ver, identificar que es una gran autopista de múltiples carriles, y es que es una calle, ¿no?, una calle estándar de un área residencial, que conecta por acá a una gran avenida, ¿no? Tenemos calle, avenida y autopista. Y eso lo vemos por el tamaño. Podemos crear una jerarquía en las calles, pero se va a hacer a partir del tamaño del objeto sobre la superficie. Aquí otro variable, ¿no?, es el tono o el color. El color es una característica del objeto relativa con otro objeto en la foto, ¿no? El color, no el color de uno, sino también ese color comparado con otros objetos. Eso en la foto, estos son utilizados para identificar los objetos. Por ejemplo, la arena tiene un brillo, una tonalidad de brillo, mientras que el agua usualmente tiene un tono oscuro en las imágenes satelitales, ¿no?, las imágenes aéreas. 3 especies se pueden determinar por el color de sus hojas.
en cierto tiempo del año. Entonces, por la tonalidad o el color, aquí se puede identificar lo que es agua y lo que es arena, ¿no? Es que un poco más brilloso aquí, lo que aparece oscuro regularmente es el agua. Y la forma aquí de la línea de costa, todo eso. La sombra, la sombra nos da información acerca de la altura del objeto. La sombra nos da información acerca de la altura del objeto, también sobre la forma del objeto y también sobre la orientación del objeto, en el caso de las especies. Aquí vemos un edificio alto, ¿no? Que tiene una larga sombra. Mira aquí. Esa sombra corresponde a este edificio. ¿Verdad? Aquí. Esa sombra que vemos acá. Y una sombra más pequeña, entonces ya va a depender de estos dos edificios que están por aquí, ¿no? Y así. La textura. La textura es una característica física de un objeto que va a cambiar la forma que este luce o aparece en la foto, ¿verdad? Entonces vemos la textura de un pino, ahí vemos que estos árboles parecen que son de la misma especie, porque se mantiene una misma textura a lo largo de la foto, ¿no? Entonces, aquí también vemos que esa textura corrugada, en este caso, esa foto, está hablando de que hay un bosque ahí, pero esta textura suave, ¿no? Suave, hace referencia a un agua que está calmada, ¿no? No es, parece una piscina, ¿no? Como si fuera una piscina, eso es el mar, ¿no? Una playa, pero está calmada el agua. Por eso se ve así bien como un espejo, ¿no? Un espejo. El tema de la asociación al lugar, la asociación es la presencia de un objeto con respecto a otro o su relación con el ambiente. Esto ayuda a identificar el objeto. Por ejemplo, en un área, edificios industriales, regularmente tiene acceso a las redes del tren, a plantas nucleares que están asociados a grandes cuerpos de agua. Entonces, aquí vemos el tren, vemos el barco, el dique, ¿no? Y entonces aquí ya todo esto forma un complejo, un sistema, y eso ayuda a entender. Ya, si usted le preguntan qué es esto, ya usted sabe que es un barco directamente, porque usted sabe que está en un área de muelle, ¿no? De puerto. Entonces, ahí es más fácil. El tema del tiempo también es un parámetro muy importante. La característica temporal de una serie de fotografías pueden ser útiles en determinar los cambios en el tiempo de una área. Por ejemplo, mirando una serie de fotos que se tomaron de una ciudad en diferentes años, puede ayudar a determinar el crecimiento de los vecindarios en la zona suburbana. Por ejemplo, aquí usted tiene fotos de Canadá en 1983, 1984, 1996. Analizando esas tres fotos, usted puede ver hacia dónde está creciendo la ciudad, ¿verdad? Izquierda superior, ¿no? Izquierda superior es que está creciendo la ciudad. Porque en la foto vemos, comparamos del 83 al 96, vemos que mayormente a partir de esta foto lo que creció fue hacia arriba, ¿verdad? Y hacia la izquierda. Entonces, también para entender mejor la interpretación visual de imágenes, se usa también la visión estereoscópica, visión en 3 dimensiones, para ver la topografía, ¿no? De relieve del terreno. Ahí podemos observar la altura, ver mejor los edificios, los árboles y demás, y así lograr una visión estereoscópica. En este documento también de la Universidad de Humboldt de Estados Unidos, también se hablaba de la interpretación de fotos aéreas.
es una de las formas más básicas para análisis, ¿no? Y se puede hacer una identificación manual de objetos a partir de fotos visuales, fotos aéreas, ¿no? Entonces, esa interpretación se hace en base a elementos que están inherentes a la imagen, forman parte de la imagen. Por ejemplo, como le decía anteriormente, un elemento es la forma, ¿no? Es la forma general del contorno o el contorno de los objetos. La forma de los objetos o de las entidades proveen información que pueden ayudar a su identificación. Formas regulares, ¿no? Líneas, bordes rectos, usualmente están asociados a construcciones hechas por el hombre, ¿no? Lo irregular, entonces la naturaleza. Los tonos, vemos los tonos, la variación de blanco a negro o el color en su relativa brillantez o el color de los elementos de una fotografía. Puede ser un factor que influye el tono o el color de los objetos, incluyendo las propiedades espectrales de los objetos, ¿verdad? Cuando es influenciado por iluminación directa. Por ejemplo, el tono o el color se puede utilizar para distinguir diferentes árboles de conífera utilizando fotografía del infrarrojo. Aquí lo vemos, ¿no? El tamaño, bueno, el tamaño de los objetos depende de la escala de la fotografía y puede necesitar de usar objetos circundantes para saber el tamaño de los objetos a esa escala. Por ejemplo, aquí tiene un parque de fútbol, ya usted sabe cuánto mide un parque de fútbol. A partir de esa medida, usted puede saber qué tan grande, qué tan pequeño puede ser este parque de béisbol, por ejemplo, o esta casa, ¿no? Calculando, haciendo mediciones relativas a partir de un objeto que usted conoce su tamaño. Aquí tenemos la textura, ¿no? La suavidad o la robustez, la corrugez, ¿no? Que están corrugados de los objetos, de las entidades de la imagen, puede ser una causa de una frecuencia de cambio en el tono de la fotografía. El agua calmada tiene una textura suave, mientras que los árboles de pino, ¿no? Tienen una textura corrugada. Lo pueden ver aquí, esto es agua y esto es árboles. Por asociación, ¿verdad? El contexto puede a veces también ayudar a identificar los objetos. Cuando se identifican estos objetos por la presencia de un objeto, de esa relación de un objeto con otro. Es decir, conocer el ambiente, cómo los objetos se organizan con respecto a otros o con respecto a varios elementos del terreno, también pueden ayudar a identificar. Entonces, aquí, básicamente, usted ve agua, usted ve un barco, bueno, pues yo puedo asumir que este elemento es una grúa que se utiliza para cargar el barco, desmontar los elementos, y estos podemos inferir que también son furgones que están alineados ahí, puestos que se descargan de mar. Los patrones son arreglos espaciales de objetos que pueden ser naturales o creados por el hombre. La repetición de ciertas formas es distintiva de muchas maneras, de muchas entidades, ¿no? Por ejemplo, un arreglo espacial de árboles se puede determinar, ¿no? Viendo aquí el tipo de cultivo a partir de cómo está organizado el terreno. La sombra ya sabemos que nos permite reconocer tanto la forma del objeto como la altura y la orientación del objeto. Entonces, y con esto nosotros terminamos esta parte, después de que ustedes expresan algún tipo de pregunta, no sé, ustedes si tienen algo que preguntar, por favor. Con relación a la sombra, que yo ahorita decía que con la prolongación se tendría que ver con a la hora que se toma la foto, ¿cierto? Dame un segundo. ¿Y los demás compañeros habían salido? Ok.
Eh, entonces, bueno, vamos a terminar hasta aquí y en la semana vamos a conversar sobre el tema del examen, ¿no? Que va a ser el martes y yo lo voy a mantener informado a través del grupo. ¿Está bien? Ok. ¿Lo? Sí, profe. Ok.